Entonces bueno, aquí está el video para la explicación de la tarea de administración de base de datos. Lo primero era crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se inserta un préstamo. Entonces acá está esta parte de acá que es para crear el trigger, se le da el nombre y se crea en la tabla TBL préstamo. Y aquí se le da la acción de update para que actualice el estado del ejemplar, que actualice el estado aprestado aquí en la tabla TBL ejemplar. Lo segundo era crear un trigger que cambie el estado, crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se borra un préstamo. Entonces ese es este que está aquí. Se crea primero el trigger, se crea primero aquí el trigger con el nombre en la tabla TBL préstamo, y aquí se le da la acción de actualizar también el estado a disponible de la tabla TBL ejemplar. El tercero era crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se inserta un préstamo. Ese está también acá. Crear un trigger para la cantidad al insertar. Entonces aquí se crea igualmente en la tabla TBL préstamo y se actualiza la cantidad. Cuando se crea un préstamo, entonces pues queda -1 de la tabla TBL material. El cuarto era crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se borra un préstamo, o sea, lo contrario de lo que se hizo acá. Entonces este que hay aquí, se crea primero el trigger con su nombre en la tabla TBL préstamo, y aquí se le da la opción de actualizar la cantidad a +1 de la tabla TBL material. Luego está la quinta, que es crear un trigger que cambie el estado del ejemplar a disponible cuando se realice una devolución. Entonces aquí está la creación del trigger en la tabla TBL de evolución aquí, y la acción de actualizar, de update el ejemplar en estado disponible cuando se realice la devolución. Luego está la sexta, que es crear un trigger que evite que se actualice el campo valor de la tabla material. Ahí eso me genera un problema porque la base de datos tiene una restricción. Entonces pues en lugar de crear un trigger, la mejor opción para que se restrinja la opción de modificar o de actualizar el campo valor de la tabla material no sería a través de un trigger. O sea, sí se puede hacer, pero hay que editar la base de datos y cambiarle como la estructura. Pero también se puede hacer eso con un procedimiento almacenado, que es este. Aquí se crea este procedimiento almacenado, que es SP actualizar material, y aquí se verifica si se está actualizando el campo valor. Se está actualizando el campo valor, se muestra este mensaje donde se dice que no se permite actualizar el campo valor de la tabla de material, y esta opción es como para actualizar otros campos en caso de que sea necesario. O sea, no permite actualizar el campo valor, pero sí cualquier otro campo. Ya luego la opción séptima era crear un trigger que muestra el valor anterior y nuevo valor de los registros actualizados. ¿Qué es esto? Entonces lo primero, había que crear una tabla, que está aquí, crear la tabla de registro. Después sí crear el trigger en la tabla que se creó acá. Y ya, a ver, aquí se crea el trigger y aquí se declaran las variables, se obtienen los valores, se hace un select para mostrar la información
y aquí se insertan los valores. Este es como un ejemplo que yo puse de insertar aquí unos valores. La octava era crear un trigger que no permita actualizar el valor del material que tenga estado prestado. Aquí pues me pasó lo mismo que en la otra, para ponerle como una restricción y que no permita actualizar un campo, pues me generaba error. Entonces yo hice otro procedimiento almacenado que era pues muy parecido al de arriba. Aquí se crea el procedimiento, se verifica si el material está prestado y si se quiere modificar el campo o valor, si quiere actualizar, se muestra este mensaje donde diga que no se puede actualizar el campo valor del material que está prestado. Y esto es para permitir la actualización del campo valor en caso de que no esté prestado. O sea, si está prestado no se puede actualizar, pero si no está prestado, pues no hay problema. La novena era crear un trigger que cambie el estado del usuario cuando se inserta un préstamo. Entonces aquí está, se crea el trigger con este nombre, la tabla TDL préstamo, y aquí se le da la acción de actualizar el estado de usuario a prestado. A ver, la décima era crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor mayor a 500.000. Aquí se crea la vista con este nombre que es VIW de vista de view materiales con valor alto de la tabla TDL material y el valor. Y aquí hay una consulta CL donde nos va a mostrar justamente esta vista, o sea, los materiales que tengan un valor mayor a 500.000. La número 11 era crear una vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Está de acá, crear una vista para mostrar los datos de los materiales con un precio mayor que los materiales de tipo audiovisual o revista. Material precio mayor que audiovisual o revista. De la tabla TDL material, donde el valor, aquí se selecciona primero para poder que tenga la condición, y aquí se hace una consulta select para poderlos mostrar. La número 12 es crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que un valor dado por el usuario. Entonces aquí está la número 12, crear un procedimiento. Este sería el procedimiento. Se puede mostrar materiales por valor. Aquí se crea la variable de valor mínimo, se hace aquí la consulta para seleccionar los materiales con un valor mayor al proporcionado, y cuando lo ejecuto pues uno tiene que modificar esta partecita de acá que es el valor. Yo le puse un valor de 10.000 y cuando se ejecuta entonces aquí va a mostrar los materiales que tienen un valor mayor a 10.000. La número 13 era crear un procedimiento que inserte un material X cualquiera. Entonces aquí está un procedimiento almacenado para insertar un material. Aquí se crea el procedimiento con las variables. Aquí se inserta el material con las condiciones y aquí se llama el procedimiento con el exec de ejecutar. Se llama el procedimiento y aquí se dan como las especificaciones para poner en cada campo. El nombre del material sería nuevo material, el valor sería de 1000, el año es 2003 y el código del tipo de material es 1. Cuando uno ejecuta esto ya se modifica en la base de datos esos campos y se insertan. La número 14 era crear un procedimiento que actualice los datos del material. Aquí está un procedimiento almacenado para actualizar los datos de un material X.
aquí está creado el procedimiento con las condiciones de actualizar, la acción de actualizar, y aquí están los datos que se van a actualizar del material seleccionado. Luego la 15 era crear un procedimiento que borre un préstamo. Aquí está, crear un procedimiento almacenado para borrar un préstamo. Aquí con esto se crea el procedimiento y con esta se elimina el préstamo de la tabla TBL préstamo. Aquí con todo esto ya está creado el procedimiento de lo que debe hacer, y esta partecita aquí es para ejecutar ese procedimiento y que se borre un préstamo que tenga el código de préstamo 1. A ver, la 16 era crear una función que muestre los datos del material con un título entrado por el usuario. Aquí, crear un procedimiento almacenado para buscar materiales por título. Aquí se crea el procedimiento, se realiza la consulta para buscar materiales por título, y aquí se llama el procedimiento. Aquí el título de material se pondría como el título que se va a buscar, y cuando se ejecuta se busca. Luego la número 17, crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de devolución. Aquí esta era un poquito más complicada porque se crea primero la función y aquí se dice que se retornan, se declara primero esas variables, luego se tiene que obtener la fecha actual, que sería en este caso la fecha en la que se hace la devolución. Se calcula los días de retraso y se asegura de que no haya días de retraso negativos. O sea, para no poner de que la persona, si la entrega es anticipada, pues no hay días de retraso, en lugar de mostrar días de retraso negativos. Y aquí se devuelve el resultado. Ya con esto se ejecutaría como la función que se acaba de hacer. Con esto se calcula, se ejecuta pues en base a la fecha de devolución, que yo puse la fecha de 2003, y con este de aquí ya se muestra en pantalla. Y luego está crear una función escalar que muestre el máximo valor de los materiales. Esta de aquí, una función, se crea aquí la función fn más valor material. Con esta consulta de aquí se calcula el valor máximo utilizando la función max, y aquí ya se devuelve el valor. Y esto es como un ejemplo de cómo usar esa función que se creó acá arriba para que se muestre en pantalla el valor máximo de los materiales. Y la última, crear un usuario para la base de datos donde solo pueda consultar las tablas. O sea, aquí en este caso, para crear el usuario hay que ponerle un nombre y una contraseña. Le pone un nombre de usuario y una contraseña. Se le asigna a qué base de datos se va a ingresar ese usuario, y aquí ya se crea el usuario dentro de la base de datos. Y esta opción es para concederle permisos de solamente lectura, o sea que no tenga pues como cualquier otra opción, otro permiso, porque solo puede consultar en las tablas. Y eso sería todo.